Hola, ¿qué tal, querido amigo, querido hermano que me escuchas? Espero que Dios esté sosteniendo tu vida, te esté colmando de bendiciones y te esté ayudando a lo largo del camino de la vida y te esté fortaleciendo para enfrentar cualquier situación que la vida en este mundo nos plantea. Estamos hablando de cómo ser transformados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Estamos hablando de la santificación, estamos hablando del crecimiento en la gracia. Hay algo extraordinario en el plan de salvación, querido amigo, y es el hecho de que la salvación implica tanto la victoria de Cristo por nosotros a través de su vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión e intercesión en el santuario, como la victoria de Cristo en nosotros a través de la morada de su Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. En una de estas charlas te decía que para Dios es más fácil resucitar un muerto. A Dios no le costó resucitar a Lázaro, porque un muerto no se resiste. El gran dilema en el proceso de la santificación somos nosotros. Somos nosotros con nuestro viejo hombre, con nuestra naturaleza caída, con nuestras malas tendencias, con nuestras inclinaciones al pecado, a vivir separados de Dios y a hacer nuestra voluntad sin tener en cuenta el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. No obstante, la palabra de Dios tiene un mensaje de consuelo, de esperanza y de seguridad para cada uno de nosotros. Al ser hechos hijos de Dios por haber creído en Jesús, como dice Juan capítulo 1, versículo 12, empezamos a vivir una nueva vida, la vida del Espíritu. La presencia del Espíritu de Cristo en nuestra vida crea un nuevo comienzo. Y empieza un proceso de transformación extraordinario que nos va ayudando a ser semejantes cada día un poco más a Jesús. Hablando de esta transformación, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Recuerdas que hablamos del viejo hombre que fue crucificado con Cristo en la cruz? Y dijimos que la muerte de Cristo en la cruz tenía el propósito también de que el viejo hombre, nuestra naturaleza caída, ese hombre inconverso, ese ser humano alejado de Dios, también sea reducido a la impotencia por el poder del Espíritu Santo gracias a la victoria de Cristo en la cruz. Muy bien, la muerte del viejo hombre significa lo que acabamos de leer. Significa crucificar nuestra naturaleza humana con nuestras pasiones y nuestros deseos equivocados. Significa que hemos decidido que así como Cristo murió por nosotros, nosotros vamos a dejar que Cristo mate el pecado en nosotros, crucifique, por así decirlo, al pecado en nosotros. Aquellas inclinaciones, aquellas pasiones propias de nuestra naturaleza caída, aquellos deseos equivocados, aquellas tendencias equivocadas, todo lo que esté relacionado con nuestro viejo hombre, con nuestra naturaleza pecaminosa, debe ser crucificado, debe ser entregado a Jesús. Debemos permitir que Cristo reduzca la impotencia, el poder de nuestra naturaleza caída. Esta tarea de entrega a Jesús es un proceso diario. Cada día tenemos que entregarnos a Jesús. Cada día tenemos que crucificar nuestra naturaleza caída con sus pasiones, con sus deseos, con todas esas inclinaciones equivocadas que nosotros tenemos. El cristianismo no es simplemente decir que uno cree en Jesús. El cristianismo no es solamente aceptar que Cristo murió por mis pecados. El cristianismo es dejar que Cristo tome el control de nuestras vidas y mate el pecado que hay en nosotros. Reduzca la impotencia, el pecado que hay en nosotros. Voy a ponerte un ejemplo simple. Supongamos que tú eres un hombre o una mujer de mal genio, de mal carácter, que gritas, te enojas, te enfadas con facilidad, discutes con tu cónyuge, tratas mal a tus hijos. Si tú aceptas a Jesús, eso debe cambiar. Es imposible estar en Jesús y no ser transformado. Significa que si tú has aceptado a Jesús, llevarás a Jesús tu mal genio, tu mal carácter, tu mal pronto, y dejarás que Cristo destruya, reduzca la impotencia, acabe con el poder de esas inclinaciones en tu vida. Sé que este es un proceso difícil, porque debemos renunciar a nosotros mismos, debemos negarnos a nosotros mismos. Pero los que están en Cristo crucifican la naturaleza carnal con todas sus pasiones, con todos sus deseos,
con todas sus inclinaciones equivocadas. Por eso es importante que nosotros cada día nos entreguemos a Jesús. Ahora bien, la Biblia nos dice que para que esto se produzca cada día, debemos cada día poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 nos dicen: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis sido muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La invitación que nos hace la palabra de Dios es a buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba. Mira, por naturaleza no tenemos que buscar las cosas terrenales. Por naturaleza no tenemos que esforzarnos para que nos atraigan las cosas que nos rodean. Incluso las cosas malas de este mundo pueden resultar atractivas. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para ser malos. No tenemos que hacer ningún esfuerzo para vivir separados de Dios. Pero cada día debemos esforzarnos en estar conectados con Dios. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Entonces cada día debemos esforzarnos para estar conectados con Dios y buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales. Poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Dejar que nuestra vida se empape de una dimensión espiritual. Por favor, es importante que comprendas esto. El cristianismo no es simplemente la repetición de ritos, de formas, de actos, de obras. El cristianismo no es portarse simplemente bien, no es asistir a una reunión religiosa. El cristianismo no es practicar determinados ritos, no es cantar determinadas canciones. El cristianismo es dejar que la salvación que es Jesús llegue a mi vida, transforme mi vida y me lleve, por lo tanto, a tener una dimensión espiritual de las cosas. Y para eso debo buscar cada día las cosas espirituales, poner la mirada en las cosas celestiales, las que están arriba, no en las de la tierra. Buscar vivir la atmósfera del cielo. En Hebreos capítulo 11, cuando la Biblia habla de Moisés, ese hombre tan humano como tú y como yo, imperfecto como tú y como yo, lleno de errores como tú y como yo, y que pecó como tú y yo, nos muestra cuál fue el secreto de la victoria en la vida espiritual de Moisés. ¿Qué le permitió a Moisés ser lo que fue? Y Hebreos 11 dice que él se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿Tú has visto cosas invisibles? No, lo que es invisible no se ve. Pero significa que por la fe, con los ojos de la fe, vamos a vivir constantemente con nuestra mirada puesta en Dios, buscando las cosas de Dios, lo que tiene que ver con la voluntad de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cristo debe ser supremo en nuestra vida. Debemos buscar conectarnos con Él, con su palabra, con sus enseñanzas, con sus actos, con sus silencios, con lo que hizo, con todo lo que Él significa. En la medida que nosotros miremos a Cristo, en la medida que nos conectemos con las cosas celestiales y espirituales, nuestra vida será transformada. La Biblia dice claramente que ese es el anhelo de un creyente. Segunda de Corintios 4, 10 y 11 dice: la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Este es el gran desafío que tenemos los creyentes, permitir que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Por eso es que todo rasgo de nuestro carácter que se ha equivocado, toda inclinación, toda tendencia al pecado que controla nuestra vida, debe ser puesta a los pies de Jesús, para que Él viva su vida de santidad, de perfección, de bondad, de compasión, de misericordia. Toda esa vida Él la pueda vivir en cada uno de nosotros. Jesús debe ser real en la vida de nosotros. Jesús debe ser auténtico en nuestra existencia, de tal manera que podamos ser transformados. ¿Cómo se logra esto? Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. Querido amigo, el camino de la salvación siempre será por la fe. Por la fe recibimos el perdón. Por la fe somos librados de la culpa y la condenación del pecado. Por la fe podemos permitir que Cristo habite en nosotros y seamos transformados, y el amor de Jesús
inunde la vida de cada uno de nosotros. Es la fe permanente, la fe constante, lo que puede producir en cada uno de nosotros un nuevo comienzo. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar un día maravilloso de la mano de Jesús.